¿Qué hola, chavos? Buenos días. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020. Viernes 25 de septiembre. Se acabó la tercera semana de trabajo en Caridad de Dios. A ver, pues, muchachos. Antes de empezar con el tema del día de hoy, quiero hacerte algunas precisiones con respecto a tus tareas. Miren, algunos de ustedes me andan fingiendo demencia. Ayer recibí un montón de mensajes, ¿no? Que si puede seguir en una hoja la investigación y en otra hoja la corrección o los ajustes. Mira, no me finjas demencia, no me finjas demencia. Esta indicación te la di desde el lunes. Así que la única tarea que te voy a revisar en esa condición, en una hoja una cosa y en otra la otra, es la tarea del viernes, nada más. Nada más, la de teoría cinética molecular, nada más. Ya el tema de lunes, martes, miércoles y jueves, esos tienen que venir tal y como te he indicado, de un lado la investigación y del otro lado, porque así esa fue la indicación que te di desde el video de lunes. Así que no me finjas demencia. Otro detalle, muchachos. Miren, ustedes no me quieren entender. Dense de santos que estamos en esta contingencia, porque estuviéramos en condiciones normales. Créanme que otra cosa sería, créanmelo. Aquí no puedo forzarte a trabajar, no puedo simplemente, pero con mucha preocupación. Anoche justamente vi que el video del viernes tenía 280 reproducciones. El de lunes, 140 y tantas. El del martes, 90 y tantas. El del miércoles, como 80 y que hubo. El de ayer, 74, muchachos. ¿Qué me indica esto? Que ni siquiera están viendo sus videos. Ni siquiera están viendo sus videos. ¿Quieren verlo todos el viernes, muchachos? Así sí es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. ¿Y qué te queda para tu tarea? No. Toma orden, por favor. Toma orden. Ya te dije, a mí no me interesa el número de reprobados que vaya a tener por grupo, siempre y cuando tenga modo de justificar por qué reprobaron. ¿Sí? Entonces, muchachos, no la freguen. Pónganse a estudiar, pónganse a ver los videos a tiempo, pónganse a hacer las tareas a tiempo y de esa manera no vamos a batallar. Pero bueno, es cuestión de ustedes. A ver, pues, te pedí para el día de hoy aportación. Espérame, antes, necesito comentarte algunas preguntas que me hicieron ayer. Alguien de ustedes me preguntaba por la energía nuclear, y es cierto, es una muy importante y a mí se me pasó de plano. Mira, ¿alguna vez has jugado a las canicas? ¿Sí? Y sabes que cuando tienes un montón de canicas así acomodaditas unas contra otras y le tiras un canicazo, vas a provocar que estas canicas salgan disparadas en todas proyecciones, ¿verdad? A esto es a lo que le voy a llamar el efecto canica, ¿verdad? Bien. De hecho, ahorita te voy a platicar un poco de esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que imagina que todo esto es un núcleo atómico, esos son los protones que forman el núcleo, ¿no? Pero luego también imagina que acá enseguida hay otro núcleo atómico, y acá enseguida hay otro núcleo atómico, y acá enseguida hay otro núcleo atómico. Y así, imagínate que hay un montón de núcleos atómicos alrededor de este. ¿Qué tal? Si yo le doy un demoniazo fuerte a este núcleo, pues lo voy a romper, lo voy a desintegrar, ¿sí? Lo voy a desintegrar. Y entonces, ¿qué va a pasar con esas bolitas, con esas caniquitas que aquí te intenta representar un protón? Pues que van a salir proyectadas en todas direcciones.
¿Me explico? El efecto canica del que te hablé al principio. Una partícula de ese primer núcleo va y rompe el otro núcleo, a su vez lo explota, y cada una de esas partículas van contra otro, y contra otro, y contra otro, y contra otro. A esto es a lo que se le conoce, muchachos, como reacción en cadena. Y entonces, como podrás suponer de lo que te estoy explicando, al romper esos núcleos atómicos, van a producir un montón de fricción, un montón de calor, ¿de acuerdo? Y entonces las plantas nucleares son en realidad eso, ¿verdad? Generadoras de calor. Este calor se utiliza para evaporar agua, ¿verdad? Se utiliza para evaporar agua. Ya te platiqué que el agua en su forma de vapor ocupa 400 veces su volumen. Entonces esto va a producir una presión muy fuerte que va a servir para mover los generadores eléctricos, las turbinas eléctricas. Déjame borrar el pizarrón porque ahorita voy a ocupar todo el espacio, ¿verdad? Híjole, había otra pregunta, pero no me estoy acordando. Que mi memoria ya me está fallando. Ya me anda alcanzando el canijo alemán. Pero bueno, ahorita me acuerdo de la otra pregunta. Pero esta sí me pareció muy adecuado que te la platicara, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasearnos, muchachos, en 2500 años de la historia referente a la química, ¿verdad? Ya me acordé. Alguien me decía que no le había quedado muy claro el ejercicio de ayer, de que qué energía utiliza lo que te pregunté y luego en qué lo convertía. Es muy fácil, mira, te voy a dar el ejemplo de un carro, ¿no? De un carro a gasolina. Ese carro utiliza energía química, ¿sí o no? Porque para poderse mover requiere de la gasolina, y la gasolina, para que podamos obtener la energía que tiene, necesitamos hacerla reaccionar, necesitamos quemarla, ¿sí? Necesitamos quemarla en el motor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, utiliza energía química, no se te pase. ¿En qué la va a convertir? Mira, la va a convertir primero en energía mecánica, puesto que va a hacer que el motor se mueva, ¿estarás de acuerdo? Y este movimiento del motor va a hacer que el carro se mueva. Entonces aquí hay energía mecánica. La va a convertir también en energía calorífica. Claro, la fricción de los metales, sino para qué utilizas aceite, para reducir la fricción. Pero bueno, muy buena parte de la fricción se va a convertir, muy buena parte de la energía se va a convertir en calor, ¿verdad? Luego, de repente, tú le prendes las luces, pues energía radiante. Luego le prendes el radio, pues energía luminosa. ¿Sí me explico? Entonces, un vehículo convierte la energía química en radiante, en acústica, en mecánica, ¿sí? Ya te había dicho radiante, ¿verdad? Bueno, el caso es que así era el trabajo, muchachos. ¿Qué energía utiliza? ¿En cuáles energías lo convierte? ¿Quedó claro? Bien, ahora sí ya estoy a mano. Disculpas, les prometo que voy a anotar para evitar este tipo de situaciones. Bien, ahora sí. Te decía que vamos a pasearnos por alrededor de 2500 años de historia, particularmente desde el punto de vista de la química. Y vamos a empezar por allá del año 500-400 antes de Cristo, con este pelado del que hemos ya hablado mucho, Demócrito. ¿Te acuerdas el que dijo que tuvieras una mitad de algo y luego darle por la mitad? Ibas a llegar a una partícula indivisible, una partícula sin división. Pues ese fue Demócrito. Demócrito, muchachos, fue el creador de
la teoría atómica, ¿sí? Atómica. Demócrito, muchachos, es el que dice que toda la materia está formada por pequeñas partículas indivisibles. ¿Te acuerdas en griego antiguo? Indivisible se dice átomo. Ah, pues bien, este fue el pelado que nos habló de la teoría atómica por vez primera. Insisto, te estoy hablando del 400, 500 antes de Cristo, ¿verdad? Luego se fueron, híjole, prácticamente 2000 años. 2000 años, fíjate, con el mismo concepto de átomo. Y el señor Demócrito se imaginaba el átomo como una pequeña pelotita. Así era el átomo de Demócrito, ¿verdad? Bien. Te digo que pasaron cerca de 2000 años para que John Dalton, en Inglaterra, hiciera un razonamiento sobre este concepto que Demócrito nos había enseñado 2000 años atrás, ¿sí? Y dice, yo estoy de acuerdo con Demócrito. Los átomos forman la materia y son partículas infinitamente pequeñas y son indivisibles, pero, no todos los átomos son iguales. ¡Ah, hijo de su repicnic! No todos los átomos son iguales, porque si todos los átomos fueran iguales, entonces toda la materia sería igual. ¿Te acuerdas de los elementos que son átomos iguales? Te dije que eran 118, ¿sí? Pues bien, el primero que empezó a sugerir la existencia de los elementos fue precisamente el señor John Dalton. Al decir, sí, yo estoy de acuerdo con Demócrito, son bolitas muy chiquitas, indivisibles, pero no todas son iguales, hay de diferentes tamaños. Tómala, coyote. Esta fue la aportación del señor John Dalton, ¿verdad? Y acá le vamos a poner que Dalton lo que nos dijo es que existía una diferencia entre átomos. Es decir, que no todos los átomos son iguales, ¿verdad? Esto es lo que dijo el señor John Dalton. Luego llega el señor Ernest Rutherford. Ya estamos hablando de finales de 1800, principios de los 1900. Fíjate, casi pasaron 300 años de lo que nos había hablado el señor John Dalton. Y Rutherford resulta que a través de muchas pruebas muy interesantes, sobre todo una que se llama el tubo de rayos catódicos, que bueno, ojalá y algún día podamos ir al laboratorio para mostrártelo. Rutherford resulta que descubre el protón, ¿sí? Y recuerda que el protón es una partícula subatómica de carga positiva, ¿sí? Rutherford es el que dice, a ver, yo estoy de acuerdo con Demócrito. Existe una partícula muy chiquita, etcétera, etcétera, pero en parte solamente, porque resulta que esa partícula, esa estructura, ese átomo, resulta que sí tiene división. ¡Oh, híjole! Y entonces el señor Rutherford se lo imagina el átomo así. Aquí lo puse grandote porque no sé si se va a notar en el video. ¿Conocen las pepitorias? Los dulces esos de cacahuate pegado con dulce. ¿Sí? ¿Sí los conoces? Bueno, haz de cuenta una pepitoria con estructuras unidas entre sí, ¿verdad? Con estructuras unidas entre sí. Y esas estructuras iban a tener la carga positiva, ¿sí? Y demostró que tenían carga positiva, pues. Así es como se lo imaginó el señor Rutherford. Así se imagina el átomo. Entonces, fíjate, de la pelotita sin chiste que nos había hablado Demócrito. Luego, pelotitas de varios tamaños. No todos los átomos son iguales, el que nos habló Dalton. A esto, insisto, déjame, me quito los positivos porque si no se ve más amontonado. Imagínate, muchachos, bueno, a ese sí se lo dejo. Imagínate que el núcleo atómico estaba formado por pedacitos, ¿verdad?
pedacitos de carga positiva. Y a esos pedacitos Rutherford demostró que tenían carga positiva, insisto. ¿De acuerdo? Simultáneo con el señor Rutherford, de hecho fueron contemporáneos, el señor Thomson descubre el electrón. ¿Ah? Acuérdate que es la partícula con carga negativa, la partícula subatómica con carga negativa. Y entonces el señor Thomson dice, a ver, yo estoy de acuerdo con mi compa Rutherford, ahí está el núcleo. Ciertamente ese núcleo está formado así como una pepitoria, ¿verdad? Como un muégano. Está formado por estructuras que tienen cargas positivas, así como dijo el señor Rutherford. Pero, aparte, tienen unas cargas negativas que están pegadas en los protones. Toma, coyote. Y esas van a tener carga eléctrica negativa. Y yo les llamo electrones. Toma, perico. Vamos a ver nuevamente, fíjate. Una pelotita furris, como la describió Demócrito originalmente. Luego Dalton dice, no, ni máquina, hay pelotitas de diferentes tamaños. Luego Rutherford dice, Simón, sí forman a la materia, pero no son indivisibles. Tienen estructuras de carga positiva que forman su núcleo. Tómala, güey. Y luego sale Thomson, Simón, yo estoy de acuerdo con Rutherford, pero tienen pegados unas estructuras de carga negativa. Toma, coyote. Entonces compara de esta canija pelotita a este desmoder de acá, ¿no? Bien. Sin embargo, muchachos, ninguno de esos modelos, ninguna de esas representaciones del átomo podía explicar qué y por qué pasa lo que pasa con la materia. Por allá en 1900, si no me acuerdo, en 1915 por allá, sale un sueco, el señor Niels Bohr. Y Niels Bohr tiene una aportación brillantísima, pero brillantísima a la teoría atómica. Establece un modelo, ¿sí?, que permite explicar qué y por qué, sobre todo, pasa lo que pasa con la materia. ¿Qué y por qué pasa lo que pasa con los átomos que forman la materia? De hecho, es la representación más común hasta nuestros días. Siempre que te dibujan un átomo, te lo dibujan así, ¿no es cierto? Así, ahí está el núcleo y luego girando en órbitas están los electrones. ¿Sí o no? Esa es la representación que le dan a un átomo, como si fuera un pequeño sistema solar. ¿Sí? Ya lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Vas a ver qué interesante está esto. ¿Sí? Un sistema solar en miniatura. Y así representa. Pero lo sobresaliente, muchachos, es que permitía explicar, siéntate, por favor, que permitía explicar qué y por qué pasa lo que pasa con la materia. Vamos a pasearnos otra vez con esas visiones del átomo que tuvieron cada uno. Va de nuevo Demócrito, la pelotita sin chiste, ¿verdad? Pero luego Dalton dice, no, espérate, lo que pasa es que hay varias pelotitas, sopas. Y luego sale Rutherford y dice, Simón, pero ya es divisible, yo encontré unas partículas positivas. Simultáneo sale Thomson y dice, de acuerdo con Rutherford, nomás que también tiene unas pelotitas, unas partículas, unidas. Inclusive en donde leíste es muy probable que hayas leído que parece
pastel con pasas, ¿no? En donde los electrones pues representarían las pasitas por ahí unidas a los protones, ¿verdad? Esa es clásica de la historia de la química, ¿verdad? Ese camote del señor Bohr, un pequeño sistema solar en miniatura. Claro, tiene reglas, tiene mecanismos, tiene procesos. No vas a creer que es tan simple como yo lo estoy dibujando ahí. No. Ya, a partir del lunes, Dios mediante, vamos a empezar a ver esto. De hecho, aprovecho para recordarte que a partir del lunes necesitas tu tabla periódica, por favor. A partir del lunes necesitas tu tabla periódica. Consigue tu tabla periódica, por favor. Consigue tu tabla periódica. Insisto, me dijeron que la tienen en Papelerama, que la tienen en Casa Maris, pero ya no sé en qué otros lugares puedan tener. Acércate a la papelería ahí cerquita de tu casa y es probable que la tengan. Insisto, te recomiendo que sean de las amarillas, pero si no encuentras de las amarillas impresas en ambos lados, pues la que Dios te dé a entender. Total, ya después vemos cómo compensamos. ¿Sale? Bien, se acabó el comercial. Pues resulta que el señor Bohr, y esto es una parte simpática de la historia, resulta que el señor Bohr se gana el premio Nobel. No, todo el mundo científico se volcó en halagos al señor Bohr. Por fin éramos capaces de explicar qué y por qué pasaba con la materia, ¿no? Bohr nos abrió la puerta a una nueva visión de la química, de la ciencia en general. Niels Bohr, así de importante fue, ¿no? Bueno, pues apenas tenía 2-3 años. El tipo lo traían paseando por el mundo, dando conferencias, pagándole lo que quisiera, etcétera. Y en Alemania, particularmente en Hamburgo, Alemania, sale un tipo. La historia lo relata, inclusive hay fotografías, ¿no? Y sí, estaba muy feo el güey. Chaparro, pelón, ojón, bueno, feo el güey. Estaba feo con mayúsculas, ¿no? Claro que con esa capacidad intelectual, hombre, se le perdona todo, ¿no? Y entonces dice el vato, el señor Bohr está equivocado. Güey, ¿te imaginas? Toda la comunidad científica, ahora, viejo guango, ¿por qué le dices esas cosas a Diosito Bohr? Si nos acaba de explicar, güey, todo esto, pues está mal. Dice la historia que lo querían linchar, fíjate. Lo querían linchar por ser tan lépero y decir que Bohr estaba equivocado. Y hay una frase que se le accede a él, que es la clásica que usamos, espérate, ahorita me pegas, déjate explico, ¿no? ¿Sí? O algo semejante, no sé cómo se diga eso en alemán. En alemán sé cómo se dice rutera. Suben, estrojan, bajan. Si entendiste, qué bueno, si no, lástima. Ponte a estudiar alemán. Y entonces, se van a la sala de conferencias de la Universidad de Hamburgo. Y empieza el señor Schrödinger a tirarles un rollo, pero verdaderamente fumado. Pero fumado, dice, ahí te va. Empieza el vato con el plano cartesiano. Y dice, ok, ahí está el eje de las Y, ahí está el eje de las X. ¿Sí? Vamos a establecer distancias. Esta será la distancia 1 del origen, esta la 2, esta la 3. Para el otro lado también, la 1, la 2, la 3. Para arriba también, la 1, la 2, la 3. Para abajo también, la 1, la 2, la 3. ¿Sale? Bien. Y resulta que aquí en el origen va a estar el núcleo atómico. Ok. Ajá. Y luego
Resulta que es que el señor Schrödinger dice que los átomos no giran en órbitas, es decir, persiguiéndose unos a otros, como lo hace el modelo de Bohr. Dice que se mueven en esferas, ¿sí? Se mueven en esferas, es decir, no nada más están en este movimiento, sino que lo modifican, ¿verdad? Ya después te voy a platicar por qué lo modifican, y entonces forman nubecitas, forman esferitas. Y dice el vato, miren, en el primer espacio, en el primer nivel, voy a tener, ay, profe, pues es igual que allá. No, güey, acuérdate que aquí no es un disco, aquí no es un aro. Imagínate que aquí es una esferita, pero pues mira, por más que le tallo al aire no lo pinto, güey. ¿Sí? Entonces, imagínate así como una pelotita, ¿no? Luego nos dice, en el segundo nivel, en la segunda distancia, vamos a tener otros electrones que hacen una pelotita, ¿sí? Que hacen una pelotita que mantiene adentro a la otra nubecita, es decir, una nube que encierra a otra nube. Pero luego también, muchachos, hay otra pelotita que encierra a las otras pelotitas interiores, pero aparte, voy a tener un movimiento así, como si fuera un globo de esos ahorcados, ¿verdad? Y va a haber una nubecita para acá y otra nubecita para acá. Güey. Espérate. Y en el tercer nivel voy a tener una bola que encierra a todo eso. Una nubesota grandota que encierra todo lo demás. Y luego voy a tener otra bola que encierra todo eso, pero esta bola va a tener orejas así y así. Y por último, voy a tener una bola que encierra todo esto en el mismo tercer nivel, pero luego voy a tener orejas así y así. Hijo. Güey. Y apenas voy en el nivel 3, imagínate. El señor Schrödinger dijo que había 7 niveles. Imagínate. Fíjate, desde la pelotita aquella, a las pelotitas de varios tamaños, al muégano, a la pepitoria de Rutherford, a la pepitoria con adornos de Thomson, ¿sí? Al sistema solar en miniatura del señor Niels Bohr, a esto, ¿no? A esto, parece que es un átomo drogado, una cosa así, ¿no? Parece como que anda bien aturrado, ¿sí? Fíjate nada más. Y aquí vamos. Lo último que se ha investigado del núcleo, o las propuestas que ha habido del átomo en su conjunto, es que así es el átomo. Así es. Y no ha cambiado en 100 años ya. No ha cambiado. Ahora, te dije al principio que todo esto es una teoría. Nada ha sido confirmado o negado. Mi apreciación personal es que es probable que algo haya de cierto, puesto que toda la ciencia la ciencia dentro de la química tiene como base estos principios, ¿verdad? Entonces, algo habrá de cierto, o quizá esos principios los estamos interpretando mal, no lo sé, pero aquí es donde vamos. Ahora, quiero hacerte una precisión adicional. Te digo, Demócrito nos habló de la teoría atómica, es el que nos inventa o nos habla del concepto de átomo. El señor Dalton nos da diferencias, el señor Rutherford descubre que sí tiene divisiones, el señor Thomson nos da una división más, el señor Bohr nos da un modelo, pero con el señor Niels Bohr termina lo que llamamos teoría atómica. Hasta Bohr termina la teoría atómica. Ya con el señor J. Schrödinger, ¿sí?, surge lo que se llama la teoría cuántica. Cuántica viene de quantum, y quantum es un paquete, ¿sí? Chiles, ¿cuál paquete? ¿Te acuerdas que te dije que estos no son órbitas, sino que son esferas? Bueno, a esos paquetes se refiere, ¿verdad?
Entonces, por eso es que te digo que con el señor Schrödinger inicia lo que se llama la teoría cuántica. Te vuelvo a platicar, la teoría atómica termina con el señor Bohr y la teoría cuántica te inicia con el señor Schrödinger. Muchachos, no vayas tú a creer que estos fueron los únicos. No. Ha habido un montón de científicos, un montón de investigadores, un montón de pensadores, ¿verdad? Que han dado grande avance a la química. Sin embargo, estos me parece a mí que son los más representativos. Por ejemplo, nos faltaría aquí el señor Yauta, que fue el que descubrió, un japonés, que descubrió el neutrón, ¿verdad? Tan importante en la estructura atómica. Falta un montón de gente, igual de brillante que estos, o más quizá. Pero yo pienso que estos fueron los grandes avances, ¿verdad? Los más significativos, por lo menos. Entonces, quiero que te pasees nuevamente, ya por último, por lo que son las estructuras de Demócrito. Fíjate, una pelotita sin división, pero todas del mismo tamaño. 2000 años después, dice Dalton, no, hay pelotitas de diferentes tamaños. Y es el primero que nos empieza a hablar de los elementos químicos. 2000 años después de Dalton, el señor, 1000 años, perdón, después de Dalton, el señor Rutherford, 1000 años, 300, válgame, ya me hice camote. A ver, Demócrito es en los 400, 500 antes de Cristo, Dalton es por el 1600, ahí son 2000 años. Y de Dalton a Rutherford hay aproximadamente 300 años, ¿verdad? Y entonces Rutherford es el que nos habla de la existencia del protón y aparte, según él, lo demuestra. Digo según él porque es una demostración teórica, ¿sí? Porque si hubiera demostrado fielmente, pues entonces ya no sería teoría atómica, ¿verdad? Ya sería la ley atómica. Bien, el señor Thomson nos habla entonces de unas estructuras unidas a los protones del señor Rutherford de carga negativa, a los que llama electrones. Y después de esto llega el señor Bohr y nos da un modelo que permite explicar qué y por qué pasa lo que pasa con la materia, ¿verdad? En eso estaban festejando a Bohr para cuando llega el átomo punk, el átomo drogado, yo creo, del señor Schrödinger, y nos saca con esta vacilada. Pero espérate, una demostración teórica también sobresaliente. Todo esto está sustentado, muchachos, matemáticamente. Todo está sustentado matemáticamente, fíjate. ¿Sí? De hecho, hay una ecuación que para los matemáticos es así como el éxtasis, ¿no? Que se llama la ecuación de Schrödinger, justamente. Hay quien ni siquiera sabe nada de química, pero son matemáticos muy hábiles que se ponen a trabajar. Yo nada más conozco a una sola persona, y no te apures, no soy yo, a una sola persona que conoce o que ha trabajado con la ecuación de Schrödinger, que es el hijo de un buen amigo que trabajaba justamente en colegio de bachilleres. Un saludo a mi compa Chava y otro saludo a don Andrés, este chavo que te digo que es aparte de muy inteligente, es muy enjundioso, y se juntan esas dos cualidades y wow, surgen cosas como Andrés Ortiz. Si alguna vez llegas a saber de este video, te felicito. Bien, muchachos, ya para terminar, recuerda que el día de hoy debes de entregar tus trabajos y debes de entregarlos antes de las 12 de la noche. Antes de las 12 de la noche. Si tú mandas tus trabajos un minuto después, ya me lo va a marcar a mí como extemporáneo. Y una tarea extemporánea vale nada más la mitad.
vale nada más la mitad. Mira, quiero platicarte algo. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de calificación y luego un examen. Recuerda, muchachos, que todo esto vale 70% y el examen vale 30%. Fíjate, vamos a suponer que tú tengas un 2 y un 4 en las dos primeras evaluaciones, nada más para que veas, un 2 y un 4, y que eso fuera tu promedio, ¿sí? Serían 3. El 70% de un promedio 3 serían 2.1 puntos. 2.1. Imagínate si a ese 2.1 y te sacas un 10 en el examen, que la verdad lo dudo mucho, porque esto está en función de lo que hayas trabajado. Pero bueno, que seas el non plus ultra y te saques un 10. Bueno, pues ese 10 valdría 3 puntos. Súmale aquí, tu calificación sería de un 5. ¿Te das cuenta? Porque es tan importante subir los promedios acá, ¿sí? Porque es tan importante entregar tus tareas a tiempo y en forma y correctas y bien trabajadas. ¿Sí? Fíjate, te voy a dar el ejemplo. ¿Qué tal si en esta tercera semana tú te sacaras un 10 y que eso fuera todo? Ya aquí serían 16, ¿sí? Y aquí serían 16, un promedio de 5.3. El 70% sería ya no 2.1, sería 3.7. Ya con eso pasa. ¿Te fijas? Entonces aquí ya tendrías pues un 7 promediado. ¿Te das cuenta? Pero si tú mantienes calificaciones bajas acá, muchachos, no te va a ir bien. Insisto, el día que yo te mande el video, ya sabes, llega a la misma hora casi siempre, salvo estos días que estuve batallando con el canijo YouTube, ¿sí? Pero a la misma hora, eso de las 9 o 9 y un cachito, ya está listo el video. A esa hora, trabájalo. Entonces, espero me mandes tus tareas en el transcurso de la tarde del día de hoy. El día de hoy nada más te vas a llevar de tarea que consigas tu tabla periódica, ¿sí? El día de hoy no te voy a pedir tarea de investigación, de ninguna. Necesito que descanses porque ahí viene un buen de trabajo, ¿sale? Entonces, por el día de hoy, muchachos, fue todo. Aquí le dejamos. Tengan muy buena tarde. Espérate. Revisen, por favor. Nuevamente te lo voy a mostrar. Te voy a mostrar nuevamente lo que es la tarea que voy a revisar el día de hoy. Recuerda, teoría cinética molecular. Es lo único que debes de tener en 2 hojas diferentes. Ya estados de agregación, cambios de estado, el estado de mezcla, los métodos de separación de mezcla, la energía y sus tipos, ahí sí ya deberá estar en la misma hoja por la mitad, ¿sale? Acuérdate que aparte de la investigación, el ajuste y correcciones, debe estar el apunte de clase. Entonces, ahora sí, aquí le dejamos. Dios mediante, nos vemos el lunes. Espero sus tareas el día de hoy. Tengan un muy buen fin de semana. Ojalá ganen los vaqueros. Adiós.